nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo en este día. Gracias al dador de la vida por una oportunidad más que tenemos de vida, por una oportunidad más en la cual podemos no solo decirnos a nosotros mismos que estamos con vida, sino también decirle a la humanidad que cuando el ser humano está con vida, es ahí donde tiene la oportunidad, no solo de conocer la vida terrenal, no solo de conocer la vida en este cuerpo, no solo de estar consciente a través de su espíritu de que está con vida en este planeta Tierra, sino estar consciente de la verdadera vida, que no tiene principio ni fin, que no tiene tiempo, luz, no tiene espacio, porque la vida espiritual, la vida que es directamente del alma del ser humano, esa alma que viene de la eternidad y va para la eternidad, que es la vida que verdaderamente tiene el ser humano, porque esa vida no tiene principio ni fin, es la vida que el dador de la vida puso en el alma del ser humano. Gracias al dador de la vida, porque estamos conscientes de la vida no solo en esta materia, en este espíritu, sino que estamos conscientes de la verdadera vida, la vida que el dador de la vida ha dado para la eternidad. Que sea nuestro amado Señor Jesucristo el dador de la vida en esta mañana para que podamos entender y comprender el significado de la vida, que podamos entender y comprender el porqué del origen de cada individuo en este planeta Tierra, el porqué de nuestra existencia, cuál es la razón de ser de cada ser humano. Poder entender y comprender el tiempo en que estamos viviendo, poder entender y comprender la edad o dispensación que se está viviendo, poder entender y comprender cómo funcionan las dimensiones en este mundo, poder entender y comprender cómo es que funciona nuestra materia, nuestro espíritu, cómo es que nuestra alma tiene vida, poder descubrir cómo es que el dador de la vida no solo alimenta este planeta Tierra, para que alimentando el planeta Tierra el ser viviente tenga vida, porque a través de todos los componentes de este planeta Tierra, a través de todo lo que Dios creó en este planeta Tierra, el ser humano, a través de esos componentes que generan vida al planeta Tierra, el ser humano tiene vida. Cuando descubrimos el origen de la creación, cuando descubrimos el porqué de todo lo creado, cuando descubrimos qué es lo que le genera vida a la materia, qué es lo que le genera vida al espíritu, entonces el ser humano está llamado a poder descubrir si tiene alma o no tiene alma. Porque solo a través del alma el ser humano puede encontrar el origen de todo. Solo a través del alma el ser humano puede estar consciente de la vida espiritual. Solo a través del alma el ser humano puede conocer directamente a Dios y toda su creación. Ese es el objetivo de cada individuo, poder descubrir el verdadero significado de la vida, porque todos los vivientes en este planeta Tierra están con vida. Todo ser viviente tiene vida. Pero una cosa es tener vida para vivir en este planeta Tierra y ser alimentado por los componentes de la creación, por los componentes con lo que fue creado este planeta Tierra. Y otra cosa es poder descubrir el verdadero significado de la vida, poder descubrir que a través de nuestra alma estamos directamente conectados con la deidad, con la divinidad, con el Dios supremo, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Porque es que el ser humano se atolla en los deleites de la vida, porque es que el ser humano, a través de su materia y de su espíritu, busca cómo llenar el ego de la religión,
el ego de la política, el ego de las sociedades, porque el ser humano no ha conocido todavía qué es llenar el alma con la palabra. El alma es alimentada con lo único por lo cual el alma ha sido sustentada, alimentada, creada, diseñada, y es de la palabra de Dios. Porque el alma lo único que recibe es la palabra del único y soberano Dios. El alma jamás aceptará dogmas, credos, tradiciones. El alma jamás aceptará una ideología de profetas ungidos, de vicarios, de ninguna obra o cosa creada por el ser humano en este planeta Tierra. El alma lo que recibe fue de lo que tiene, que es la palabra del dador de la vida. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Cuando el ser humano descubre su alma, cuando el ser humano sabe, entiende y comprende qué es lo que verdaderamente es el ser humano, alma viviente, el ser humano se despoja de todas las creencias, de todos los dogmas, de todos los credos, de todas las tradiciones, de toda ilusión apoteósica inventada por el ser humano, porque el alma reconoce a su creador, el alma reconoce a Dios, el alma jamás aceptaría a un Malcón, a un Moloch, mucho menos a un ungido, a un vicario, a ninguna cosa o deidad inventada por la teología, por la psicología, por la religión, por las sociedades. El alma lo único que recibe es al único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, creador de lo visible e invisible, porque eso es el alma, la representación de Dios en el individuo en este planeta Tierra. Vemos el alma de Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento. Vemos el alma de Dios a través de los apóstoles del Nuevo Testamento. Vemos el alma que Dios puso en cada hombre y mujer en toda la historia del cristianismo. Hombres y mujeres que conocieron qué es ser guiados por el Espíritu de Dios. Hombres y mujeres que estaban conscientes que tenían alma. Hombres y mujeres que fueron alimentados con la palabra de Dios. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Cuando logremos entender el significado de la vida de un hijo de Dios, cuando logremos entender y comprender el porqué de tener el título de hijo de Dios, porque un hijo de Dios que tiene alma corre al campo de batalla, un hijo que tiene la gracia y el amor de Dios, que entiende y comprende que su alma está siendo instruida por el Espíritu Santo. Ellos corren a la cruz, ellos corren a la hoguera, ellos corren al campo de batalla. Ellos en ningún relato de la historia se demostró que ellos se doblegaron al sistema, que ellos adoptaron al sistema, que ellos fueron detrás de vicarios, detrás de profetas, detrás de así llamados apóstoles con títulos de hombres. Ellos, al contrario, corrieron al campo de batalla para poner al descubierto a Moloch, poner al descubierto al vicario, poner al descubierto al mormoni, poner al descubierto al ungido de Carpas Catedral, poner al descubierto todo el sistema religioso que ha sido diseñado, preparado e instruido por el Edén de Satanás para invadir la mente y el espíritu del ser humano en este planeta Tierra. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Vemos en el libro de Éxodo capítulo 19, del 16 al 18. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana,
vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Gracias al dador de la vida, porque podemos ver los antiguos hombres maravillosos de la historia en el Antiguo Testamento, poniendo al descubierto el Edén de Satanás, poniendo al descubierto la deidad de esos líderes religiosos que inventaban sus dioses, inventaban sus diosas, inventaban todo lo que pudiera conquistar la mente y el espíritu del ser humano. Esos maravillosos profetas de la Biblia vinieron para poner al descubierto todo ese sistema. Eso es lo que hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios no vienen a coquetearle a la religión. Los hijos de Dios no vienen a hacer alianzas con el Edén de Satanás. Los hijos e hijas de Dios que son guiados por el Espíritu de Dios vienen para atacar y poner al descubierto al sistema religioso, pero también vienen para hablar con el alma, al alma de los seres vivientes en este planeta Tierra, para que los seres vivientes conozcan qué es ser un hijo de Dios, para que los seres vivientes conozcan qué es ser alimentado por el Espíritu de Dios. En el libro de Salmos capítulo 25 verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. En el libro de Daniel capítulo 12 del 5 al 7, y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y al varón vestido de lino que estaba entre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En el libro de Ezequiel capítulo 43 verso 2, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Gracias al dador de la vida, que podemos estar conscientes de la vida espiritual, que podemos estar conscientes de que el Espíritu de Dios en su Espíritu Santo está hablando al alma del individuo, de ese individuo que se ha sometido a sí mismo para poder conocer la gracia del dador de la vida. Cada individuo tiene el compromiso ético, moral y espiritual de poderse conocer a sí mismo. Cuando el individuo no se atreve a conocerse a sí mismo, el individuo va a buscar una secta religiosa, va a buscar una religión, va a buscar un patrón de comportamiento inventado por un sistema religioso,
porque el individuo no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. El individuo lo que tiene es un espíritu de la quinta dimensión, por no tener el valor suficiente de someter todas las partículas de su ser, de someter sus pensamientos, sus ideas, sus emociones a la gracia del dador de la vida. Ese es el compromiso de cada individuo, tener el control absoluto de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras emociones, tener el control de los espíritus que llegan a nuestro ser. El individuo es el absoluto amo de su ser. El individuo es el absoluto también dueño de sus acciones, dueño de sus compromisos. Por eso es que el individuo dará cuenta al dador de la vida, no por lo que le dijeron, no por lo que le enseñaron, no por lo que le llevaron a aprender, sino por lo que él permitió que pasara. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Los hijos e hijas de Dios que han venido a este planeta Tierra sometieron todo su ser a la gracia del dador de la vida. Y la historia nos lo demuestra. Quisieron borrar de la historia a todos esos millones de hombres y mujeres que demostraron que es tener autonomía, que demostraron que es tener el autoconocimiento, que demostraron que es tener la gracia del dador de la vida. Corrieron todos y cada uno de ellos, no afuera, sino que corrieron dentro del problema para demostrar el problema del Edén de Satanás en este planeta Tierra. Y aunque fueron torturados, masacrados, decapitados, quemados en hoguera, fueron injustamente sentenciados a muerte, ellos se mantuvieron al pie hasta el final, demostrando que es tener el Espíritu de Dios, demostrando que es tener la autonomía en su ser, demostrando que es ser un hijo o una hija de Dios. En el libro de Habacuc capítulo 2, verso 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando el ser humano descubre que es ser alimentado por el Espíritu de Dios, el ser humano sabe que es estar en la gracia de Dios. El ser humano sabe, entiende y comprende que no es de este mundo. Los que son de este mundo corren a chiqueros religiosos. Los que son de este mundo buscan un ungido de carpa catedral. Los que son de este mundo buscan un vicario. Los que son de este mundo aceptan esos profetas inventados con nombres de Mormoni. Los que son de este mundo aceptan dogmas, credos, tradiciones, aceptan cualquier falacia para alimentar su ego, para alimentar el espíritu. Los que son hijos de Dios, guiados por el Espíritu de Dios, ellos ven la eternidad, como decía el gran Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Veo el cielo abierto y en el cielo un trono y al Hijo de Dios sentado con poder y gloria. Los que son de este mundo ven al sistema, ven a los vicarios,
ven a lo que ellos a través de su espíritu necesitan ver. Los que son hijos e hijas de Dios, vemos al dador de la vida, vemos al único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, al único Dios mejor conocido como nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Vean los seres humanos que tratan de engañarse a sí mismos porque es lo único que hacen, engañar su espíritu, engañar su mente, engañar todo lo que son y representan. En el Antiguo Testamento vemos esas organizaciones religiosas, los amonitas, vemos a los filisteos, los amoneos, vemos todas esas tribus que inventaban su propia deidad, tenían su propio Dios, haciéndole creer a la gente que ese era el Dios de la divinidad. Vemos en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, del 1 al 7, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré de los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los desterrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que buscaron a Jehová ni les consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Eso es lo que se ve en este planeta Tierra conforme a las profecías de Sofonías. Vemos como el ser humano a través de su espíritu es una farsa completa, usando y utilizando el nombre de Dios, pero teniendo sus idolatrías, usando y utilizando el nombre de Jesucristo, pero teniendo su vicario, utilizando el nombre de Jesucristo, pero teniendo toda una farsa de ungidos, de apóstoles y profetas. Son el espíritu de los amonitas en este tiempo. Los hijos e hijas de Dios se mantienen firmes ante la presencia de Dios. Los hijos e hijas de Dios jamás se contaminarán con ninguna ideología, con ninguna creencia, con ninguna asquerosidad del Edén de Satanás traído a este planeta Tierra. Los hijos e hijas de Dios que tienen alma se mantienen hasta el final firme, honrando y glorificando al único y soberano Dios, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de Juan, capítulo 1, del 9 al 14, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados
de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 10 del 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 12 del 28 al 32. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Primera de Corintios capítulo 2 del 9 al 13. Antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sido, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Gracias al dador de la vida que podemos entender y comprender a través de nuestra alma los misterios de la Biblia. Gracias al dador de la vida, gracias a Jesucristo, gracias a su Espíritu Santo que alimenta nuestra alma con el conocimiento de la palabra de Dios. No hemos venido a este mundo para ser parte del mundo. No hemos venido a este mundo para comportarnos como el mundo se comporta. Hemos venido a este mundo siendo guiados por el Espíritu de Dios, siendo y recibiendo toda la revelación de los misterios que Dios tiene ocultos para el mundo y siendo revelados a sus hijos directamente por el Espíritu Santo al alma del individuo. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos, solo a través del conocimiento de la palabra de Dios, solo a través de la revelación del Espíritu Santo, siendo revelado el poder de la gracia de Dios en su Espíritu Santo a el alma del individuo, podemos conocer las maravillosas cartas que Pablo escribió
a las iglesias de su época. Solo a través de la revelación bíblica, solo a través del mensaje que Jesucristo da por su Espíritu Santo alimentando nuestra alma. En 2 de Corintios capítulo 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Gracias al dador de la vida, porque cada hijo de Dios que ha hecho contacto con su alma puede también decir lo que Pablo dijo, porque eso es lo que es un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Conoce las huestes celestiales, conoce todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en la eternidad. Recibe directamente de Dios lo que al mundo no se le es permitido ver ni entender. En Colosenses capítulo 1 del 26 al 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de las glorias de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué es lo que hace el alma de los hijos e hijas de Dios? Ver el misterio de la letra, ver la revelación de la letra. ¿Qué es lo que hace el Edén de Satanás? Alimentarse con la letra, fomentar sectas con la letra, hacer religiones con la letra, traer ungidos con la letra, inventar vicarios con la letra. ¿Qué es lo que hacen los hijos de Dios? Hablar de cosas que no se les son permitidas a ningún religioso del Edén de Satanás. Hablar ni oír, porque solo es dada por el Espíritu Santo al alma del individuo.
Hebreos capítulo 12, del 18 al 28. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad o a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Acordémonos que el libro de Hebreos fue hablado y escrito por el gran apóstol, por el único apóstol de Dios para la eternidad, el gran Pablo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El Espíritu de Dios revelando lo oculto a sus hijos. Ese Espíritu de Dios que estuvo revelándole a Abraham los misterios del universo, los misterios de la creación, los misterios de cada partícula de este planeta Tierra, esos misterios que estuvieron siendo revelados por el Espíritu a través de la zarza, a través de la nube, a través del viento, en el Espíritu al alma de Moisés, y así sucesivamente a todos los profetas del Antiguo Testamento. Ese mismo Espíritu de Dios estuvo revelándole al gran Pablo, al alma del Pablo, los misterios ocultos, la revelación de la eternidad. Y Pablo nos la compartió a los hijos e hijas de Dios en este planeta Tierra. Ese mismo Espíritu de Dios que estuvo en Espíritu Santo hablando con el alma de Pablo, es el mismo Espíritu que habló a esos millones de hombres y mujeres que hicieron historia en este planeta Tierra, que hablaron de la gracia de Jesucristo, del amor de Jesucristo. Somos la voz del ángel mensajero que estamos ya en el año 2026 hablando por la gracia del Espíritu Santo a través de nuestra alma, que no hay otro nombre
dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Solo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida.